Hola chavales, estamos aquí en un vídeo más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 25 y colisión en el título. Hoy vamos a hablar de la victoria de Jonas Vingegaard en la 16ª etapa del Giro de Italia 2026. Antes de empezar este vídeo, recomiendo que veáis el vídeo que subí esta mañana, que básicamente está haciendo esta misma etapa, pero en la serie del Movistar. Una vez dicho esto, con la ayuda de Pro Cycling Stats, pues rápidamente os voy a presentar el recorrido de hoy. Como sabéis, era una jornada de 113 kilómetros desde Villanzona hasta Cari. Estos 113 kilómetros se traducían en 2.928 metros de desnivel positivo, y como estáis viendo en el perfil de Pro Cycling Stats, pues básicamente había 5 puertos puntuales, perdonad por la trabada, 2 de tercera, 2 de segunda y un puerto de primera categoría. Como sabéis, el último día fue descalificado, perdonad, Zanoncelo, por chocar con la cabeza a un corredor del Jaico, que en este caso era Donaldson. En mi opinión, bien expulsado. Y bueno, como sabéis, la Maglia Ciclamino es una de las peleas más cerradas que vamos a tener durante esta última semana entre Paul Magnier y Jonathan Narváez. También otra mala noticia es que Pascal Ackermann no ha aparecido en la salida. Y bueno, también era el cumpleaños, es el cumpleaños que cumple 27 Pris Petersen, el corredor danés del Alpecin Premier Test. Hay que decir que esta etapa en su totalidad se hacía en Suiza. Y bueno, también otros datos, pues como decía, la Maglia Ciclamino líder Paul Magnier, pero que la está luchando con Jonathan Narváez. Luego, en cuanto a la Maglia de la montaña, va líder Jonas Vingegaard destacado, pero que bueno, ya hablaremos que Giulio Ciccone la está peleando. Luego la Maglia de los jóvenes, perdonar, va líder Eulalio. Luego la Maglia rosa, evidentemente, por la lleva Jonas Vingegaard. Y luego vamos a empezar a comentar más cosas, que por cierto, no se daba comienzo en el kilómetro cero porque Ryan Mullen había sufrido un pinchazo. Pero bueno, una vez que el corredor irlandés ha reintegrado al pelotón, pues ya se ha dado la salida. Que en este banderazo pues saltaba Van der Lee, el corredor holandés de Education First, que como sabéis es llevaba la Maglia churra porque básicamente era el que va segundo, y Jonas Vingegaard no la puede llevar porque básicamente lleva la Maglia rosa. También reaccionaban Jacobs y Naverman. Veíamos una aceleración en el pelotón de Mark Walsall. Estos atacantes eran capturados a falta de 112 kilómetros. Luego Jacobs atacaba, con él se iban 8 corredores que cogían una pequeña diferencia. Luego contraatacaban 3 corredores y el Bismarck Bike ya de primeras empezaba a tirar. La composición de la fuga pues estaba formada por 11 corredores, valga la redundancia, que era Tarozzi, Beloki, Jacobs, Tentenberg, Walding, Oliveira, Jules Jensen, Van den Broek, Creccioli, Morgado y Ulisi. Y mientras tanto por detrás, tiraba Jonathan Milan, el corredor italiano del Lidl Trek. También otro equipo que empezaba a tirar pues era el UAE, con Michael Berg, que como digo, tanto el equipo Lidl Trek como el UAE estaban colaborando. El Lidl 3 para meter en la fuga a Giulio Ciccone, y también el UAE para intentar controlar la fuga para meter a Narváez por la lucha de la Maglia Ciclamino. Aquí en esta parte de la carrera, a falta de 96 kilómetros, veíamos como Egan Bernal estaba en la parte trasera del pelotón. Y luego, como digo, pues un dato curioso: el corredor más veterano con mayor edad en la escapada pues era Nelson Oliveira con 37 años, y el más joven Beloki con 20 años. Ya estábamos a 5 kilómetros de los pies del puerto de Torre, a falta de 90 kilómetros. También veíamos como Ben O'Connor estaba en la parte trasera del pelotón, y desde el pelotón atacaba Igor Arrieta. 23 corredores cogían una pequeña diferencia. Luego en el grupo perseguidor aceleraba Jonathan Narváez. También lo hacía a falta de 86 kilómetros Jan Christen. Luego poco más tarde Jan Christen llegaba a la altura de la escapada. A falta de 85 kilómetros el grupo perseguidor entraba a la fuga y ya se empezaban a quedar los primeros corredores del pelotón a falta de 84 kilómetros, con Sonny Mark Walsall y Jonathan Milan. Seguía tirando Bismarck Bike, los atacantes eran capturados. También se quedaba un poquito más tarde Paul Magnier y Michael Berg. Veíamos una aceleración en el pelotón de Hatterley. 8 corredores cogían una pequeña diferencia, perdonad por tener que toser. También atacaban otros 2 corredores por el puerto de tercera. Pasaba primero Giulio Ciccone, segundo Iner Rubio, tercero Chris Harper, cuarto Van den Broek
que hay que decir que el Bismarck Isabay seguía poniendo ritmo, y con esta puntuación del puerto de tercera, Giulio Ciccone, perdonad, se colocaba segundo en la clasificación de la montaña. Perdonad que no sé qué me ha pasado ahí en la voz. Ya estábamos a 5 kilómetros de pasar por el puerto de Lentica, que básicamente es el puerto que os estoy señalando en el perfil de ProCycling-Stats, y veíamos como a falta de 72 kilómetros para la línea de meta, pues había completado el 25% de los metros de desnivel positivos que hay previstos para esta 16ª etapa del Giro de Italia 2026. En el pelotón estaba tirando Team Res, y del pelotón se quedaba Markel Verocchi Pedersen, que el corredor español de Christian First había estado en la fuga los primeros kilómetros. Hay que decir que hacía unos 32 grados de media durante, bueno, hacía unos 31 grados ahora mismo en la carrera, aunque esa sería también la media de la carrera. La fuga se dividía a falta de 71 kilómetros para la línea de meta. Josh Kent será capturado por el pelotón. Diego Ulissi y Fran Van den Broek entraban a la fuga. Veíamos una aceleración de Ciccone para pasar primero por el puerto de Lentica, que como digo de segunda categoría, y la situación de la carrera ahora mismo era la siguiente. Por delante Ciccone, Van der Lee, Rubio, Harper, Sana, Hattel, Van den Broek, Tonel y Narváez. Luego cortados Juan López y Christian a 15 segundos del grupo que os acabo de mencionar, y a 56 segundos el pelotón comandado por el Bismarck Isabay. Luego veíamos como evidentemente con estos puntos sumados Giulio Ciccone se colocaba 59 puntos a la maglia churra de Jonas Vingegaard, y en el descenso de Lotinka veíamos como Ciccone habría una diferencia de 30 segundos respecto a sus compañeros de fuga, es decir, a Van der Lee, Rubio, Harper, Sana, Van den Broek, Narváez y Ulissi. A 45 segundos estaba Juan López y Christian, y ya el pelotón estaban a más de 1 minuto 10. Por el puerto de segunda, pues evidentemente os he cuenta que Ciccone pasaba primero, segundo lo hacía Iner Rubio, tercero Van der Lee, cuarto Chris Harper, quinto Narváez y sexto Filippo Sana. Luego de aquí no tengo que comentaros nada más, que bueno, falta 64 kilómetros. Chris Harper y Narváez llegaban a la altura de Ciccone. Filippo Sana sufría en el grupo perseguidor, que de hecho un poquito más tarde se quedaba el corredor italiano con Van den Broek. Y hay que decir que Diego Ulissi y Einer Rubio llegaban a a cabeza de carrera a falta de 62 kilómetros. Que ahí el Bismarck Isabay pues seguía tirando fuerte. La situación de la carrera era la siguiente: 5 corredores por delante, Ciccone, Rubio, Harper, Narváez y Ulissi. Luego a 20 segundos Van der Lee, y luego en un tercer grupo a 30 segundos Filippo Sana y Van den Broek, y ya aquí el pelotón estaba a 1 minuto 38 segundos. A 1 kilómetro para la cima del puerto de la Torre, hay que decir que Van den Broek llegaba a la altura de Van der Lee, y Team Res seguía haciendo el esfuerzo desde el pelotón. Luego aceleraba Giulio Ciccone para pasar primero por el puerto de Torre, segundo pasaba Iner Rubio, tercero Chris Harper, cuarto Narváez, que aquí el corredor italiano se colocaba a 50 puntos de Jonas Vingegaard. Luego Van der Lee, Zana y Van den Broek eran capturados por el pelotón a falta de 49 kilómetros, también lo era Jan Christian, y en el grupo 1 a falta de 48 kilómetros aceleraba Einer Rubio para intentar pasar primero por el puerto de Lentica, que era el segundo paso por este puerto de segunda categoría, aunque aún así Ciccone al final pasaba primero, segundo Rubio, tercero Narváez, cuarto Harper, quinto Ulissi y sexto Team Res. En cuanto a la clasificación de la montaña, pues básicamente se colocaba hasta 32 puntos Giulio Ciccone y Jonas Vingegaard, que por cierto tiene Rubio con los puntos sumados el día de hoy, 24, pues se había colocado cuarto provisionalmente. Hay que decir que a 1 kilómetro del sprint intermedio de Ludiano, la diferencia aproximada entre la cabeza de carrera y el pelotón era de 2 minutos, que por cierto una estadística bastante curiosa, que bueno, hay que decir que, perdonar por el sprint intermedio, evidentemente pasaba primero Narváez, segundo Rubio, tercero Chris Harper, cuarto Ciccone y quinto Ulissi, que con los 12 puntos sumados el día de hoy Jonathan Narváez pues se coloca a 2 en la maglia ciclamino de Paul Magnard. Hay que decir que básicamente en este Giro de Italia el mejor resultado evidentemente lo ha conseguido Jonathan Narváez con una victoria, Ciccone un tercero, Chris Harper con un cuarto y Einer Rubio con un décimo. Diego Ulissi era capturada por el pelotón a falta de 29 kilómetros para la línea de meta, aunque hay que decir que básicamente estos 4 corredores que estaban en la fuga, es decir, Narváez, Ciccone, Einer Rubio y Chris Harper, todos ellos han ganado en el Giro de Italia. De hecho, los 4 corredores solo tienen, de las grandes vueltas, tienen victorias en el Giro. Narváez tiene 5, Ciccone tiene 3, Einer Rubio tiene 1 y Chris Harper tiene 1.
que como estadística curiosa ya sabéis que Ciccone tiene 3 victorias, una en el año 2016, luego otra en el año 2019 y luego otra en el año 2022. Chris Harper tiene una que curiosamente nadie se acuerda de ella porque fue la del año pasado en la etapa de Finestre donde Simon Yates ganó el Giro de Italia. Narváez tiene 5, que bueno, ya sabéis que lleva 3 este año 2026, la que consiguió en el año 2020 y 2024. Giner Rubio ganó en la etapa de 2023, la de Crash Montana. Luego hay que decir que evidentemente a falta de 19 kilómetros Jonathan Narváez se dejaba capturar por el pelotón. Evidentemente su trabajo era coger puntos para la medalla Chiclamino, el corredor ecuatoriano. Luego a falta de 17 kilómetros se ponía a tirar de Calón con el Bismarck Bike. Y ya estábamos a 5 kilómetros de los pies de Cari, que por cierto también Giulio Ciccone un poquito más tarde de Narváez se dejaba empezaba a esperar al pelotón. Hay que decir que pues se quedaba un dúo básicamente formado por Chris Harper y Giner Rubio. A falta de 13 kilómetros atacaba a Chris Harper y se iba en solitario. Es verdad que Giner Rubio tampoco hacía una persecución espectacular. Y a falta de 12 kilómetros pues también atacaba un corredor de Bardiani, que en este caso era Filippo Magni. Hay que decir que a falta de 11 kilómetros la sección más dura de toda la carrera era del kilómetro 104,5 al 104,734 con una pendiente media del 22,4%. El ataque de Filippo Magni, ¿qué hacía? Pues básicamente que ninguno de los corredores de la general cogiera puntos. Primero pasaba Chris Harper, segundo Giner Rubio y tercero Magni. A falta de 11 kilómetros los corredores de Red Bull se ponían las primeras posiciones. Giner Rubio era capturado por el pelotón a falta de 11 kilómetros y el corredor que ponía el ritmo de Red Bull Bora pues era Mick Van Dijk. Luego el kilómetro Red Bull, como digo, primero pasaba Chris Harper, segundo Giner Rubio, tercero Magni y ya sin bonificaciones cuarto Bas Lemen y quinto Florian Storr. A falta de 10 kilómetros, pese a que sus compañeros estaban tirando del Red Bull, se quedaba Pericciari. Ahí empezaba a tirar Campenas porque evidentemente cuando la radio les dijo que se había quedado su compañero Pericciari, los Red Bull pues pararon. De hecho le mandaron un corredor para ayudar al corredor italiano. Perdonad. A falta de 9 kilómetros y medio, Chris Harper era capturado por el pelotón. Eulalio y Ben O'Connor empezaban a sufrir, que de hecho a falta de 9 kilómetros es cuando se quedaba el corredor australiano y el corredor portugués. Y a falta de 8 kilómetros 800, pues alrededor de 16 corredores estaban en el pelotón. Luego, una vez que se apartaba Víctor Campenas, empezaba a hacerse push, pero no duraba mucho el corredor estadounidense. Empezaba a tirar Piganzoni a falta de 7 kilómetros 600 metros. A falta de 7 kilómetros 200 se quedaba Rondel. Luego acto seguido se quedaba Derek G. Luego, a falta de 6 kilómetros 700, Vingegaard atacaba, que se iba en solitario. Piganzoni a falta de 5 kilómetros 900 entraba en el grupo 3, que bueno, os voy a situar la carrera. Primero Jonas Vingegaard, a unos 20 segundos Felix Gall. Luego en un tercer grupo pues estaba Bernal, Aresman, Gil y Piganzoni. Luego en un cuarto grupo en solitario Stoller. Luego en un quinto grupo Derek G. Eulalio, Ben O'Connor y Pericciari iban muchísimo más cortados. A falta de 5 kilómetros 100 metros por Felix Gall era capturado por el grupo 3, es decir, por el grupo de Aresman, Bernal y Hindley. Y ¿qué vamos a seguir comentando? Pues que ahí en ese grupo, porque como el Nez Compañeros tenía 2 corredores, pues ponían a trabajar a Egan Bernal, aunque al principio no era un ritmo increíble, aunque a falta de 1 kilómetro 600, que ahí sí que el corredor colombiano empezó a apretar, se quedaban Piganzoni y Derek G, aceleraba a Aresman, racionaba Felix Gall y Jan Hindley. Evidentemente Derek G, como había parón, llegaba a este grupo 2. Jonas Vingegaard ganaba su cuarta etapa, si no me equivoco, en esta edición del Giro de Italia. Luego atacaba Felix Gall, que finalmente el corredor austriaco llegaba segundo. Tercero llegaba Hindley. Cuarto Tina Aresman, que bueno, vamos a repasar cómo quedan las diferentes clasificaciones. Vamos a empezar por el top 10. Primero Jonas Vingegaard, segundo Felix Gall, tercero Hindley, cuarto Aresman, quinto Derek G, sexto Piganzoni, séptimo Bernal, octavo Storer, noveno Rondel, décimo Wout Poels. Luego la clasificación general ya veis que hay muchos cambios. Primero sigue Jonas Vingegaard, que ha afianzado su liderato. Felix Gall segundo. Tercero Aresman para 24 segundos del corredor austriaco. Luego a Hindley, que es el otro corredor que va a luchar por el podium. Ya veis que está a 57 segundos de Felix Gall. Eulalio quinto, que evidentemente es el corredor que más posiciones ha perdido dentro del top 10. Sexto Derek G. Séptimo Storer. Octavo
Piganzoli, noveno Conor y 10º Bernal, que bueno, ya veis que el que más ha perdido posiciones es Eulalio y el que más ha ganado es Derek G. Luego por puntos, pues ya veis que realmente en posición no ha habido ningún cambio, pero cuidado que Paul Mañar sigue líder, sí, pero con los 12 puntos que ha sumado hoy Jonathan Narváez está segundo a 2 puntos del francés, tercero Jonathan Milan. Luego la Malia Churra, pues evidentemente se ha afianzado Jonas Vingegaard con la victoria de hoy, aún así ya veis que Chiconen se ha colocado segundo, tercero Félix Gal. Luego la Malia Bianca, pues primero Eulalio, segundo Piganzoli, tercero Rondel, y luego por equipos primero el Bisma, segundo el Red Bull, tercero el Companineos. Una vez dicho esto, pues vamos a intentar replicar la victoria con Jonas Vingegaard aquí en el videojuego. Conectamos cuando quedan un poquito menos de 40 kilómetros para acabar esta 16ª etapa, que aquí en el videojuego lo estamos corriendo en formato clásica. Si queréis ver una serie, pues ver los vídeos del Movistar que estoy subiendo durante estos días. Y bueno, vamos a seguir una estrategia parecida a lo que ha hecho el Bisma Bike en la vida real. O sea, nosotros vamos a preparar el treno. En la vida real ha usado a Víctor Campenaes para hacer el primer puerto, bueno, la primera parte del puerto de Cari, pero como está tan mal aquí en el videojuego le vamos a poner antes. En su lugar vamos a colocar a Barlemen, y luego en vez de antes el último hombre a Piganzoli, pues en este caso como está mejor Sepp Kuss es el que lo va a hacer. Bueno, realmente rectifico, el papel de Piganzoli lo va a hacer Wilco Kelderman y el papel de Piganzoli lo va a hacer Sepp Kuss, ¿vale? Y mientras tanto lo que vamos a hacer, pues vamos a poner que ahora mismo Víctor Campenaes ponga ritmo. Efectivamente, como no hay ningún corredor que haya que neutralizar, lo ponemos ahí al 75%. Luego vamos a colocar a Piganzoli, que como digo, al italiano no lo usamos porque tiene un -2, al igual que Víctor Campenaes. Están mal el corredor belga y el corredor italiano. Luego Wilco Kelderman va a hacer de en la vida real Víctor Campenaes, y Sepp Kuss lo va a hacer básicamente de Piganzoli. Barlemen, que sería el corredor que debería usar, pues básicamente voy a pasar de él, sinceramente. Y a Tim Res y a Timo Klitsch, pues les voy a decir que hagan lo que quieran, porque voy a poner el ritmo, como digo, con Víctor Campenaes. Espero que se me dé mejor esta prueba con el Bisma Bike que esta mañana con el Movistar, porque ha sido un poco desastre, la verdad. Que bueno, ahí sigue Víctor Campenaes. No quiero ponerle un ritmo muy alto para no quemar a Jonas Vingegaard en esta parte antes de llegar al puerto de primera categoría. Que por cierto, aprovechando que tenemos a Egan Bernal aquí, parece que en esta semana el corredor colombiano, por lo menos evidentemente la empezado así, está muy fuerte, así que vamos a ver cómo llega, digamos, a los Dolomitas, a las etapas del viernes y el sábado, porque puede ser un corredor espectacular. Ya veis que por aquí va el Red Bull Bora, que bueno, ha usado una estrategia un poco rara porque se han puesto a tirar y a la misma vez pues se quedaba su compañero Giulio Pellizzari. Es como si no hubieran hablado entre ellos. Que por cierto, está poniendo el ritmo Timo Klitsch, y ya veis que yo, como estaba manteniendo un esfuerzo no muy alto, pues me he ido para atrás. Vamos a ver ahora que cuando acabe esta parte ascendente, seguramente que remontemos posiciones, porque Víctor Campenaes evidentemente en un llano debe volar. Vale, vamos a irnos con Jonas. Ahí están las últimas posiciones. Se va a quedar Tim Res, que el día de hoy otra vez ha hecho un trabajazo, ¿cómo no? Vale, vamos a llegar al kilómetro Red Bull. Bueno, estamos a 5 kilómetros. Ya veis que a Víctor Campenaes ahora sí que le he puesto un ritmo más fuerte. A ver, está tirando Zighoff, el corredor alemán. Vale, vamos a bajárselo ahí un poco al 77. Ya Piganzoli se lo vamos a poner al 80, aunque no creo que dure mucho, Más que nada con el -2, ¿sabéis? Y encima, perdonar, esta parte de llano / terreno ascendente le está matando. Vale. A ver, aquí en la última parte vamos a hacer un acelerón con Campenaes. Básicamente para no empezarse, como siempre, este tipo de subidas en las partes retrasadas. Que este era un repecho previo a empezar la subida a Carey. Vale, ahí con Víctor Campenaes nos ponemos primeros. Vamos a apartar ya al corredor belga y vamos a poner a Piganzoli, que como veis se estrecha bastante la carretera. Vale, ponemos a Piganzoli. Vale, ahí está tirando Tudor por Storer y Rondel, que evidentemente son corredores que lo pueden hacer muy bien. Subimos un poco el nivel de esfuerzo con Piganzoli, que como digo, hoy ha hecho un trabajo impresionante. El que me ha sorprendido que no hiciera más es Sepp Kuss, porque evidentemente es un escalador perfecto. Rondel, que está poniendo... Bueno, es que está atacando, Ponemos ya a Wilco Kelderman. Sí, vamos a poner a Wilco Kelderman, porque ya veis que otra vez con la manía del puto treno que tengo me estoy yendo para atrás.
Evidentemente con Wilco ahora mismo deberíamos remontar bastante. Me gustaría hacer un poquito lo que ha hecho Vingar en la vida real. Es decir, usar a sus compañeros de equipo y atacar a falta de 5 kilómetros. Vuelve a atacar Julio Ciccone. Se lleva con él a Hindley, a Aresman, Derek G, Jan Christen, Rondel, Marsoler que se queda ahora. 23 corredores en este grupo. Cuidado, cuidado, cuidado. Que Ciccone, el corredor italiano que lo está intentando a más no poder, no puede. Al igual que Iner Rubio. ¿Vale? Ahí está. Ponemos un ritmo del 80%. Ya, mira, por ejemplo, Storer va muy maduro. No, vamos, yo creo que se van a quedar en breve muchos corredores. El ritmo de Wilco Kelderman ahora está siendo impresionante. Vamos a quitar a Wilco, vamos a poner a Sefkus, aunque no creo que dure mucho. Me va a pegar un acelerón. Y con Jonas, ahora cuando acaba Sefkus, vamos a pegar un mini ataque. Ahí está. En esta parte que es Dercens, bueno, que es Llana. Y vamos a poner el ritmo del 75. Y que me siga el quien pueda. Ya veis que se queda Aresman, curiosamente. También Hindley lo intenta un poquito a Aresman, que es el que veo que mejor está. Ponemos ahí un 75. Vamos a bajarlo un poquito porque podemos petar si no lo hace antes Tina Aresman. Le hemos abierto ya una brecha de 1 minuto, más o menos como en la vida real. Aunque en la vida real el que más ha aguantado es Félix Gal, pero sin ningún tipo de duda, no como la primera semana, evidentemente. Vale, y aquí sí que nos va a salir bien. No como esta mañana con Enric Mas, lo único que claro, Enric Mas y Jonas Vingegaard en la montaña, pues Jonas Vingegaard es el primero o el segundo corredor mejor en la montaña. Digo segundo porque el primero yo creo que es Pogacar, y Enric Mas sí es un buen corredor, pero no es un nivel tan exagerado, evidentemente, como el corredor danés. Aún así voy a llegar bastante petado. Pero es que Tina Aresman está igual. Ya veis que Sefkus y Kelderman están haciendo un poquito la de la vida real que está haciendo Piganzoli ahí metiéndose en el top 10. El corredor italiano asomando la patita, por así decirlo. Vamos a poner un por 8. Ya veis que al final Tina Aresman se ha recuperado bastante y va a llegar a 1 minuto 15 segundos aproximadamente de Jonas Vingegaard. Luego va a llegar Caruso, Hindley, Sefkus, Wilco Kelderman. Vamos a poner un por 8 porque evidentemente tampoco es que quiera hacer un vídeo aquí de 3 horas, ¿vale? Llegan aquí todos los favoritos. Michael Storer 20º. También muy buena carrera de Chris Harper. Evidentemente que yo creo que el corredor de Pinarello con las fugas va a intentar ganar una etapa. Y eso, con la tontería de estar siempre en las escapadas y coger diferencia, pues seguramente que su intención sea acabar en el top 10 de la clasificación general. Además a su equipo, al Pinarello, le viene bastante bien. Vamos a ir al podium. Vemos ahí en lo más alto a Jonas Vingegaard. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, dadle un like, sin un dislike. Espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.